Bueno, buenas noches a todo el mundo, como siempre a los que nos miran en vivo y a los que lo estarán escuchando en diferido. Estoy conversando hoy con Luis Diego Fernández. Luis Diego es doctor en filosofía de la UNSAM, es licenciado en filosofía de la UBA y aparte de eso es profesor, le preguntaba recién, ¿qué quiere decir ser profesor de problemas filosóficos? En la DITELA y es investigador del Instituto de Filosofía del CONICET. Sí. Vas a ser uno de los ajustados por mi ley. En verdad no, porque soy investigador del INEO, que es un instituto Ok. privado que tiene una doble dependencia. Ok. Pero no soy del CONICET, soy del INEO. Ok. Sí. ¿Y qué es ser profesor de problemas filosóficos? Es una buena pregunta. A ver, yo creo que la filosofía básicamente consiste en una sucesión de problemas. Entonces, ¿yo cómo encaro la materia? La encaro, bueno, planteando problemas de tres tipos. En mi caso armé un programa, problemas que tienen que ver con teorías del poder, con teorías de género y con teorías de la justicia. Entonces vamos viendo tensiones entre diferentes posiciones, ¿no? O sea, qué sé yo, el poder, ¿cómo entiende el poder Locke? ¿Cómo entiende el poder Marx? ¿Cómo entiende el poder Nietzsche o Foucault? Entonces, ahí tenés 4 teorías del poder. Y eso implica problemas, porque hay oposiciones de perspectivas, ¿no? Lo mismo con el tema de la justicia, por ejemplo, Rawls y Nozick, que ahora vamos a hablar sobre el tema del libertarismo, tienen 2 posiciones completamente distintas sobre qué es lo justo, ¿no? Sí. O el género, lo mismo, o sea, cómo se entiende la cuestión del sexo, del género, entre posiciones de la teoría queer o posiciones feministas de un tipo, de otro tipo. Yo la encaro así. Y en general armo debates con alumnos y yo la paso muy bien. A mí me encanta dar clase, y más en la DITELA. Me siento muy libre además ahí. Me gustaría tomar la materia. Sé que no se puede porque DITELA es muy hinchaquinoto, pero me encantaría tomar la materia. Me encantó las 3 cosas que mencionaste. Poder, género y justicia y distintas miradas. Sí. Al margen del chiste que hacía de CONICET, Sí. ¿cuál es tu mirada sobre eso? No, Después entramos sí. más a lo filosófico, pero... Yo creo que el Estado claramente tiene una función en lo referente a la ciencia, digamos, ¿no? Tiene que tener algún tipo de financiación, algún tipo de apoyo, probablemente público-privado, digamos, ¿no? Seguramente en los años del kirchnerismo hubo ingresos indiscriminados que tienen que ver con posiciones políticas, eso Sí. es indudable, hasta lo reconocen los propios investigadores, sobre todo de ciencias sociales, ¿no? Que es el área como más atacada, ¿no? Sí. No las ciencias aplicadas, las ciencias duras, las ciencias, qué sé yo, tipo matemática, física, química, etcétera. Las ciencias sociales siempre están muy cruzadas, digamos, de política y de política coyuntural. Pero de todas maneras yo creo que las ciencias sociales tienen que tener algún tipo de, digamos, de financiamiento público. Sí, Bien. claro. Bueno, vos escribiste varios libros, Sí. pero hace poco salió uno que me gustaría mostrar, Sí. que se llama Utopía y Mercado, pasado, presente y futuro de las ideas libertarias. Es una compilación, abre de una manera que para mí ya es picantísima, la vamos a charlar, lo muestro acá un segundo para que la gente corra y lo compre, está publicado por Interferencias. La presentación la hace un querido amigo que es Tommy Borovinsky. Ujú. Hay traducciones de Eugenio Monchó, Sí, otro amigo de la claro. casa. Sí, sí. Vos arrancás diciendo, para entrar derecho sin mucha vuelta, el libertarismo, yo le decía libertarianismo, pero porque es una mala traducción del inglés. Para ¿Al mí es español como o? un barbarismo, ¿viste? Ok. Sí, pero bueno, es verdad que se pueden admitir las dos. Yo Ok. uso más libertarismo. Ok. El libertarismo no es una filosofía para débiles, no es light, es una doctrina radical y extrema. No es fácil de explicar, pero es algo que se reconoce cuando se la ve. Se trata de un aire de familia que se percibe. Y esta parte me parece genial. Sin embargo, el problema se encuentra en el origen. Nunca 2 libertarios piensan lo mismo y siempre uno termina acusando al otro de socialista. Es buenísimo. Bueno, y después vamos a entrar a otras cosas, pero Sí, como primera introducción, Sí. hay algo que se ve de eso sí. en la representación tan pequeña durante tanto tiempo de las ideas libertarias en Argentina, uno que fue de Sí. nicho, Sí. y después en que había múltiples nichos, son como unos troscos, ¿no? Totalmente. Porque totalmente. tenés la libertad avanza, Total. avanza la libertad. La libertad avanzando en avanzar la libertad, a ver si loco se llaman. Es como Sí. Miriam Bregman, Del Caño, Pitrola, a ver si son todos lo mismo o no. Sí, a ver, digamos, es cierto que yo cuando, digamos, empecé a trabajar en el libro, tenía esa frase en la cabeza, ¿no? Que el libertarismo no es una filosofía para débiles, y en algún momento quería ponerla en algún lado, digamos. Y cuando tuve la oportunidad, digo, bueno, escribo el estudio preliminar y arranco con esa frase. Para mí esa frase tiene un doble sentido. Por un lado, a ver, no es para débiles porque es una filosofía, como digo después, radical, extrema, maximalista, utópica. No hay un libertario moderado. Por Sí. definición, el libertarismo quiere dar vuelta a todo. Sí. Entonces, en ese sentido digo que es una filosofía fuerte, pero también la digo en otro sentido, que cuando uno se pone a trabajar, y esto también lo digo en mi caso personal, que vengo trabajando con estas ideas hace 15 años, cuando era
estaba absolutamente afuera del radar la palabra libertario, o si estaba en el radar era por anarquista, porque se usaba el término libertario como anarquista comunista, tipo Bakunin, esa gente, digamos, del siglo XIX. Sí. Ahora ya se usa, digamos, libertario como ultraliberal, ya se instaló, digamos, ¿no? Pero eso ganó la pulseada del idioma. Hubo una puja interpretativa y ganó esa lectura, pero los anarcos viejos te van a decir, no, yo soy libertario y soy anticapitalista, digamos, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, la otra acepción tiene que ver con que cuando uno se pone a trabajar con esta tradición, te impacta. Te impacta en el sentido que es imposible como permanecer en un lugar neutral. O te impacta en el sentido que te produce por ahí repulsión, rechazo profundo, o al revés, o te parece atractivo, incluso en sus delirios, en sus experimentos mentales te parecen atractivos. Y a mí me pasaban las dos cosas. Había textos que me parecían una genialidad y otros textos que me parecían atroces, digamos. Entonces, en ese sentido digo que te atraviesa. Y yo creo que tengo componentes libertarios, pero son elementos que fui incorporando a medida que iba estudiando esta tradición, digamos, y demás. No me considero un libertario hardcore, así como ideológico total. No soy anarcocapitalista, digamos, pero hay muchas ideas del libertarismo que me gustan y que las incorporo. Me defino más, después si querés lo desarrollamos, como un libertario de izquierda, que es una parte de, digamos, esta tradición. Okay. Sí. Te quería preguntar antes por... Vos decís que el libertarismo es una ideología claramente extrema, porque plantea un discurso utópico que es el de la transformación del sistema. Sí. ¿Cuánto crees que está presente hoy en la conversación pública en general, en el mundo, digamos, y cuánto en Argentina? O sea, es tan grande como parece, porque me parece que hay mucha gente que mezcla, ¿no? Como yo me considero un liberal, yo soy un liberal, pero no soy un libertario ni por pedo. Claro. Entonces, hasta un socio liberal, si querés poner de alguna manera, ¿no? Más parecido a Lucas, justo estábamos hablando de Lucas Liach. Sí, claro. Socio liberal, un tipo que cree en el rol del Estado, que le parece que la desigualdad en caso extremo puede complicar el funcionamiento de la democracia, pues como más moderadito. Sí, claro. Pero que creo que el Estado tiene que estar en las cosas específicas que tiene que estar, no receto Estado como se receta en Argentina, que es como el amigo médico que te hace la receta trucha para cualquier cosa. Obvio. Claro. ¿Cuánto crees que está presente hoy en Argentina y en el mundo? ¿Por qué eso? Mira, yo te diría, está bueno como hacer porque uno puede pensar la foto o la película. Si uno ve la película, ¿qué es el libertarismo? Es una filosofía que nace después de la Segunda Guerra Mundial. Y es un producto químicamente estadounidense. Es un producto cultural que nació en Estados Unidos. Entonces, en principio responde a la coyuntura norteamericana. Es difícil de entrarle porque los debates son con los demócratas, los republicanos, el incipiente Partido Libertario que se funda a principios de los 70, la New Left, todo lo que tiene que ver con la nueva izquierda, que era muy antiestatista y los libertarios buscaron una alianza táctica con ellos. Bueno, es todo un mapa, digamos. Ahora, es cierto que esa tradición en la Argentina, en principio, entró por nichos, por fundaciones, por algunas universidades como SEADE, que digamos que tiene la Escuela Austríaca de Economía como insignia, pero realmente la circulación era muy limitada, y en el mundo también, porque incluso en Estados Unidos el Partido Libertario sacaba el 1% de los votos. Creo que la mejor elección fue el 3% con Gary Johnson, un candidato hace unos años, pero nunca pasó de eso. Entonces, siempre fue muy minoritario. Lo que yo creo que sí realmente pasó en los últimos años, tal vez podemos situar a Trump como el punto, como la erupción del volcán, digamos, es eso, ¿no? Que empezaron a aparecer las nuevas derechas. Entonces, sí, tomás a Trump en el año 2016, lo que es la campaña del trumpismo, Bolsonaro, podés tomar a Orbán, podés tomar a Milei, digamos, pero eso es la nueva derecha, o antes se hablaba de la derecha alternativa, digamos, de la alt-right y demás, que efectivamente es una argamasa, es una suerte digamos, de compuesto que toma elementos del libertarismo, entre otros, porque también toma elementos del nacionalismo, toma elementos de, qué sé yo, de otras tradiciones locales, el franquismo de Vox, qué sé yo, cada país tiene su tradición de derecha dura, y los incorpora en lo que se llama el paleolibertarismo, que es una vertiente, una versión del libertarismo que nace en la década del 90, y que nace por un texto de 1992 que lo escribió Rothbard, que es el padrino, como el godfather, digamos, del libertarismo, que estuvo en todas las etapas, que se llama Populismo de Derecha, una estrategia para el paleolibertarismo. Y si vos lees ese texto, que está en Utopía y Mercado, es la hoja de ruta. Manual que usan todos. Es el manual, son 8 puntos de la hoja de ruta que usa Milei.
O sea, baja drástica de impuestos, cerrar el Banco Central, cerrar la Reserva Federal, abolir los que ellos llaman, entre comillas, privilegios de raza y clase, que son cuestiones como la acción afirmativa o incluso como los derechos civiles, digamos, en ese sentido. Y lo que tiene que ver con la moralidad, que los libertarios de los 70 eran libertinos en el sentido de que bancaban las libertades civiles totales, ellos van a decir no. En verdad hay que reivindicar las figuras de la autoridad social, como el pastor, como el padre, y criticar la autoridad estatal. Entonces tenemos que volver a los valores tradicionales, religiosos. Bueno, un poco ese compuesto es lo que hoy circula, y eso sí explotó, porque hoy uno puede ver partidos políticos exitosos, desde Trump, que fue presidente de Estados Unidos, hasta Milei, que sacó el 30%, que tienen cucardas, digamos, en términos electorales. Eso es realmente nuevo para, digamos, el libertarismo. Abriste un montón de puntos, porque pasaste por mucho tiempo, pero volvamos al comienzo. Uno cuando va a pensar la filosofía del pensamiento liberal, hay textos hasta que puedes ir hasta inclusive religiosos, te puedes ir hasta muy para atrás. Sí. Porque, y algunos de los autores son de varios siglos atrás. Sí. La interpretación, vos lo que decís que nace en los 60, 70 post Segunda Guerra Mundial, en el contexto americano, estadounidense, de enfrentamiento, de macartismo, de enfrentamiento con Rusia y más, lo que nace ahí, que es la plasticola que lo articula como un discurso político. ¿Eso es lo que nace ahí? Sí, ahí está bueno hacer la división entre liberalismo y libertarismo. Como vos bien decís, digamos, la posición liberal uno la puede rastrear, es verdad, hasta el medioevo, si querés también, pero ponele Locke, digamos, ¿no? Locke uno puede, digamos, plantearlo como un pensador clásico liberal. Sí. Después uno también puede pensar otros autores como Stuart Mill, por ejemplo, no lo sé. Pero básicamente la idea del liberalismo es que es una reacción a lo que es el absolutismo monárquico a partir de 1700, el laissez-faire, digamos, esa idea de dejar a las personas comerciar en libertad, dejar que vivan sus vidas. Ya una sospecha contra la autoridad también, ¿no? Totalmente, digamos, es un respeto, es una autolimitación del Estado que no interfiera en ciertos lugares. Eso es la que es, digamos, una visión clásica del liberalismo. Ahora, ¿por qué digo que el libertarismo es distinto? Porque el libertarismo tiene un elemento liberal clásico en la esfera económica, pero además tiene dos elementos más que son propiamente estadounidenses. Uno es el anarquismo individualista, que es una tradición, no sé, de autores como Henry Thoreau, por ejemplo, en lo moral. Entonces, ellos consideraban que el Estado no podía intervenir en las vidas de cada uno, ¿no? Entonces, es una triple no interferencia. La no interferencia en el mercado, y para eso tenemos el liberalismo clásico. La no interferencia en el cuerpo, y para eso tenemos los anarquistas individualistas. Hay un texto que es muy simbólico que se llama Los vicios no son crímenes, que lo escribió Lysander Spooner, un autor, digamos, de Estados Unidos, a fin de los 80, a fin de 1880 más o menos, donde planteaba esto. O sea, lo que tiene que ver con los vicios, con el alcoholismo, con el ocio, etcétera, no debe ser penado. Es un tema de la vida de cada uno. Entonces, de alguna manera habilitaba que cada uno viva su vida como quiera, digamos. Y el último elemento que a veces no se ve tanto es la alt-right, o sea, la vieja derecha de Estados Unidos, que era antiintervencionista militar, se negaba a entrar a la Segunda Guerra Mundial, no quería entrar a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, tenía una posición que a veces algunos veían ese término, o esa posición aislacionista, como un apoyo encubierto al nazismo, digamos. Claro. Pero más allá de esa discusión, no querían intervenir en países extranjeros. Y se puede rastrear antes también eso. Entonces, es una triple no interferencia. Y eso es un producto realmente estadounidense, ¿no? Entonces, es otra cosa, es muy distinto a lo que es el liberalismo clásico, que no tiene que ver con el anarquismo individualista, ni con esa vieja derecha americana, digamos, ¿no? Hay algo que pienso mientras hablas, que es que en Argentina, a ver, voy a traer esa conversación a la historia argentina, ¿no? Tengo un amigo historiador que dice que, bueno, en Argentina hay dos grandes tradiciones, ¿no? Tenés la tradición liberal, que es, que es alberdiana. Sarmiento y Alberdi. Sarmiento y Alberdi. Sí. La tradición nacional popular, que es Jaureche. Sí. Jaureche, Scalabrini Ortiz, quien quiera, poner el fin de los 30, principios de los 40 del peronismo. Y que esas dos tradiciones, que son el siglo XIX y el siglo XX a las piñas, ¿no? Sí, total. De alguna manera, no, yo creo, ¿no? Juntos por el Cambio para mí reconstruía el vehículo liberal en lo político en Argentina, ¿no? Viene después de 100 años de historia nacional popular en vertientes a reconstruir una participación liberal. Sí. Y el nacional popularismo, digamos, esta cosa así medio aislacionista y medio chauvinista para mí,
está ahora en franca retirada, ¿no? Está herido de muerte, ¿no? El kirchnerismo está herido de muerte, por suerte, ¿no? Sí, creo yo. Sí, total. Ahora, esta emergencia de la idea libertaria es ajena a la Argentina, ¿no? Es como un cuerpo extraño en este conflicto de tradiciones, ¿no? Sí. Hay que ver si entierra la pata en nuestro país y hace surco de verdad, o si es un clima de época o de una moda, pero que estas dos tradiciones que estamos haciendo en Rápido Total. se sostuvieron años y años y años, se combaten hace mucho tiempo. Esta tercera es nueva. En Estados Unidos, como vos decís, tiene una raíz o tiene una traducción, tiene publicaciones, tiene revistas, tiene cultura de gente que lo lleva en la piel, en los tatuajes. De hecho, yo tengo un tatuaje bandera, acá. Incluso está la bandera de Gatzen, que la bandera es amarilla y negra, digamos. Sí. Este tatuaje me dice un amigo, claro. sos libertario. O sea, vos en Estados Unidos no podés andar con un tatuaje así. Total. Yo tengo una golondrina del otro lado. Yo tengo Libertaire en francés, ¿no? Acá tengo. Pero, no, lo que sí es así, digamos, ¿no? En Argentina tenés la tradición nacional popular y la liberal republicana. Sí. Realmente cuando uno estudia historia, esto lo saben los historiadores, digamos, o digamos uno encara por Alberdi y Sarmiento o encarás por Rosas y después lo que es el peronismo, digamos, realmente estamos estructurados así. Sí. Claro, esto es un cuerpo extraño, sí, pero vos fíjate, ¿quién lo está articulando ahora, que es Milei, digamos, cuando tiene que dialogar para articular lo que es el paleolibertarismo local, digamos, ¿no? ¿Con quién habla? ¿Con el menemismo residual? ¿Con el cabalismo, con algunos cabalistas? O sea, tiene que echar mano, ¿y dónde echa mano? En lo que es el menemismo, ¿no? Sí. Porque es un poco la referencia más cercana. Y es interesante pensar a Menem. Me parece que ahora probablemente haya que hacer una revisión del menemismo. Hace bastante tiempo me parece que es necesario revisar a Menem, porque Menem, por supuesto que si uno tiene que... ¿Dónde lo metes a Menem? ¿En la tradición liberal republicana o en la nacional popular? Está bueno. Es complicado, porque uno puede decir, a ver, yo creo que Menem era un populista, desde el punto de vista político. Desde el punto de vista económico, era un liberal, pero no era un liberal republicano, probablemente era un liberal populista. Sí, prebendario. Y sí. Entonces, uno podría decir que Milei, de alguna manera, encuentra ahí un diálogo, y también la gente que rodea a Milei, como Vicky Villarroel, pertenece a lo que es la derecha más dura, la derecha más castrense, digamos, militarista, conservadora, digamos, como católicos conservadores, lo que es el nacionalismo católico, se articula un poco con eso, con la fuerza de derecha vieja argentina, con la vieja derecha argentina y con el menemismo. Entonces, me parece a mí que las expresiones libertarias, estas extremas de derecha, buscan articular con las derechas locales. Vox, ¿con quién articuló? Con el franquismo. ¿Entendés? O sea, y lo mismo pasa con Bolsonaro, con los evangelistas por ahí. Sí. Cada lugar tiene su color propio. Te traigo para acá y después vuelvo, porque pienso que hay algo también que acelera coyuntural, ¿no? Digo, quiero volver ahora a los fundamentos, pero hay algo en la coyuntura que es, hubiese habido este fervor libertario, es algo de lo que se pone mucho acá en el libro y que Tommy lo pone en la introducción también, ¿no? Pero que esto, el COVID, ¿no? Es un gran acelerador de las personas diciéndole al Estado, no, mi viejo, te pasaste. O sea, hasta acá estabas bien, ya te pasaste de rosca. En el contexto argentino se le suma a una historia donde el Estado hoy, desde el punto de vista económico, en materia de peso del Estado, estamos en el mayor tamaño del Estado como contra la actividad privada de la historia. Total. Muy por encima del promedio de los 90, del promedio de la historia argentina, que era 22 puntos del PBI, estamos alrededor de 40. Entonces, como la asfixia se siente mucho. Entonces es un discurso que suena lógico. Che, el Estado te está cagando. Después de mucho tiempo de esta mirada más estatista argentina, como que parece ser que ahora la gente dice, che, me parece que no era que me daban más derechos, sino que me complicaba más la vida. Total, o sea, no es solo la tradición que puede hacer pata con el menemismo o la derecha local, que la derecha en Argentina no sé cuán grande ha sido, sino también una coyuntura muy fértil. Totalmente, o sea, sí, yo cuando trataba de describirte es con quién, digamos, armaba Milei, ¿no? Ahora, si vamos un poco a la coyuntura, sí, uno tiene que ver más la película y no la foto. A mí me parece que todo arranca en el año 2001, es decir, me parece que lo que está muriendo es un ciclo que Pañi lo describe bien, digamos, ¿no? Que es ese ciclo que arranca en 2001 con dos fuerzas políticas, el kirchnerismo y Juntos por el Cambio, el macrismo, que fueron realmente los articuladores. Me parece que las dos ahora están en un proceso de crisis. Entonces, y justo aparece La Libertad Avanza con este discurso paleolibertario, digamos, de derecha dura. Pero lo que está marcando ahí, sí, por un lado es el agotamiento del Estado como figura de autoridad. Me parece que el Estado ya
digamos, no significa lo mismo que significaba antes. Sí, Ahora, para todo el nuestros mundo viejos. se les está animando al Estado. Antes el Estado era como una figura respetable. Ya no, por muchas razones, digo, seguramente por razones que tienen que ver con la crisis económica, por razones que tienen que ver con actos de corrupción, qué sé yo, y por supuesto el COVID fue fundamental. Los focos más resistentes al COVID fueron los libertarios, los que criticaban el uso del barbijo, digamos, fueron los más extremos en las posiciones, digamos. Sí, y Somalia y Argentina también, que me parece que eso no lo vio el peronismo, porque tiene una visión muy asistencial anticuada del Estado, pero tampoco lo vio Juntos por el Cambio, porque me parece que se quedó en los sectores medios, productivos, urbanos, qué sé yo, que es toda una economía popular barrani, como llamaría Maslatón, todo eso que se hizo al margen del Estado. Entonces vos tenés un montón de pibes que nacieron de sectores medios bajos, que por ahí no tienes planes sociales, que laburan, que se matan laburando. Es el modelo de Rappi, digamos, que se usa ahora, ¿no? De un pibe que se pone en la moto y se pone a laburar con una aplicación. Y que piensan al margen del Estado, que nunca demandaron nada al Estado. Entonces, me parece que Milei captó, sintonizó, no sé si consciente o inconscientemente, sintonizó con ese sector. Con ese sector no sintonizó el peronismo y tampoco sintonizó Juntos por el Cambio. Por supuesto que tuvo muchos más votos que esos Milei, pero si vos te fijás, esos sectores fueron muy importantes, digamos, ¿no? Los sectores medios bajos. Yo creo que esta elección pasada hay que analizarla más en términos sociológicos que políticos, porque lo que te muestran es una transformación sociológica e incluso antropológica, ¿viste? El vínculo entre las personas y el Estado. Sí. Eso, ahí algo se rompió. Sí, igual Se me rompió. cuesta, me cuesta creer, todavía no lo comparo como un proceso estable, ¿no? Como que hay Sí. algo, lo que me pasa es esta idea de sociológica que vos decís, yo voy a ver el voto y mucha parte del voto de Milei es un voto que, creo que Maslatón lo decía acá, es 30% ideológico, Sí. o 30% económico y 30% bronca Bronca. contra todo y después, qué sé yo, distraído. Entonces yo no sé cuánto de eso Sí. reordena o reforma la forma de vincularme con el Estado y se va a quedar, que tal Sí. vez pueda haberlo, que yo creo que hay algo de esto que va a quedar residual como identidad política, porque la identidad política que a vos también te mete a la vida política tiene una influencia sobre vos. Por O supuesto. sea, estos pibes que hoy son libertarios y que militan las ideas del libertarismo Sí. tan salvajemente y tan convencidamente, les va a quedar haciendo influencia los próximos 30 años, les va a ordenar la vida. Sí. Ahora el mainstream, no sé cuánto, si saca la próxima elección 30 de vuelta, sí o no, no lo sé, estoy Totalmente. preguntando en voz alta. Creo que nadie lo sabe. Yo tengo la impresión de que ese 30 ya lo tiene adentro. A mí me parece difícil que el que votó a Milei, digamos, en la PASO, vote otra opción, ¿no? Incluso me parece hasta porque se destrabó lo que es el voto vergonzante. Porque bueno, si ya lo votó el 30%, y bueno, sí, yo también lo voy a votar, ¿sabes? Porque además todo el mundo quiere votar ganador también. Entonces ya viste decir que vas a votar al primero, no está tan mal. Entonces me parece que hay algo que se destrabó. Lo que sí estoy de acuerdo en que es que no sé exactamente los porcentajes. La verdad, seguramente hay un núcleo duro muy ideológico que lee los textos de Hayek o de Mises, digamos. Después tenés un sector más de economía popular barrani, como yo te describía, y tenés bronca, ¿no? Bronca, por supuesto, que también hay. Sí. Vos estabas también diciendo como las alianzas de estos movimientos libertarios en todo el mundo que se alían a las derechas locales. El libertarismo es conservador, es revolucionario, definitivamente es radical, que es algo que vos decís. Sí. Pero uno intuitivamente por momentos dice, en esto no sé si es conservador. Ahora siempre termina aliándose con la derecha. Entonces, y bueno, es conservador, francamente es conservador. Mira, si uno va a los textos, si uno va, digamos, hay un texto que es muy importante de Utopía y Mercado, que es el Manifiesto Libertario de Rothbard de 1973. El capítulo 2 es clarísimo. ¿Qué es lo que te dice Rothbard? Dice, el libertario es de izquierda en libertades civiles y es de derecha en libertades económicas. Corta. Te lo dice así de claro. Entonces, y para mí es eso. O sea, realmente sostiene posiciones que tienen que ver con la libertad de expresión, con la libertad sexual, digamos, con la libertad del cuerpo, con la autonomía, con el pacifismo, con el antiintervencionismo bélico, que son posiciones que uno puede asociar al progresismo. E incluso ahí la alianza táctica es con los demócratas más que con los republicanos. Digamos. Mientras que las libertades económicas, no, por supuesto que tiene una mirada desreguladora, de impuestos bajos o inexistentes, digamos, y ahí se acerca más por ahí al Partido Republicano. Entonces, depende. Lo que pasa es que siempre me queda, yo te la compro esa y la entiendo. Y es Eso bastante es similar a desde lo teórico. Sí, desde lo Después yo te entiendo que desde la táctica, es verdad.
Muchos libertarios juegan la interna republicana. Por ejemplo, Ron Paul, que fue el gran político, digamos, libertario, jugaba la interna republicana. Pero vos fíjate, es cierto eso. Pero el tipo defendía en conferencias, me acuerdo una conferencia, un debate en South Carolina, estado recontra conservador. El tipo defendía la legalización de todas las drogas, digamos, ¿no? El tipo defendía legalizar todas las drogas, defendía legalizar la prostitución, el juego, frente a los conservadores, y lo fundamentaba en el sentido que decía, yo defiendo esta libertad porque defiendo la libertad que tienen ustedes de creer en el Dios que quieran, ¿no? O sea, digamos, el tema de la libertad de culto, que para el conservador es muy importante en Estados Unidos. Entonces ustedes pueden tener el Dios que quieran, tener la iglesia que quieran, pero también tienen que admitir que otras personas pueden llevar estilos de vida que son contrarios a los que ustedes aprueban, digamos, ¿no? Me pareció muy lógico eso. Sí, eso suena consistente filosóficamente. Sí. Pero es verdad que después, cuando yo voy a la táctica, vos me decís, Sí. el libertario es de derecha en lo económico, de izquierda en lo social, siempre me cae de derecha en lo económico y de derecha en lo social. O sea, la alianza táctica siempre termina en derecha. Pero vos fíjate, es verdad, Como... pero en la década del 60, Rothbard, el mismo Rothbard que estuvo Sí. en todas las digamos, épocas, buscó una alianza con la New Left. Ahí buscó la Sí. alianza con la nueva izquierda. ¿Por qué? Porque él decía que la nueva izquierda era crítica de la socialdemocracia, de Roosevelt, del New Deal, Sí. digamos, y incluso se acercaba a movimientos como los Panteras Negras. Sí. Escribió un elogio del Che Guevara, que lo pusimos en Utopía y Mercado, y es extraordinario eso. Entonces ahí al revés, en los 60 la discusión pasaba por izquierda, y la izquierda tenía posiciones muy antiestatistas, muy autogestivas, digamos, Sí. ¿no? Entonces ahí fue por izquierda. Después es cierto que fue más por derecha, ¿no? Mira, hay un partido en Rosario ahora, que se llama Ciudad Futura, que es un partido de izquierda, aliado al kirchnerismo, y una de sus líderes, y una mina muy inteligente, que a mí me encantaría traerla a conversar acá, que se llama Karen Tepp. Ella tiene una mirada muy antiestatista, y a mí me sorprendió. Mm. Y que cuando hablas con Grabois tiene una mirada muy antiestatista. Sí, claro, total. Después es un poco inconsistente a veces por momentos el antiestatismo, que igual se soluciona con Estado, Sí. pero en la dialéctica, es una dialéctica antiestatista, antiburócratas, antiburocracia, antiestado, Sí. en el sentido de que el Estado me dificulta la eficiencia de la acción. Sí. Entonces vos decís, no, es verdad, no es imposible. Pero es verdad que también, cuando viste que estas cosas, estos pivoteos grandes de las ideas, esta idea libertaria, desde tal vez lo que vos lo planteás, lo paleo, para acá, Sí. y parece que siempre cae de derecha en lo civil. En general sí, porque el paleolibertarismo claramente es Salvo Ron Paul, digamos. es muy reaccionario en lo Sí. moral, digamos. Pero de todas maneras yo, digamos, incluí otros autores que son muy poco conocidos, digamos, de la izquierda libertaria, de la década, digamos, del 90 y del 2000, que buscan la salida por izquierda también, digamos, ¿no? Que ellos se definen como libertarios de izquierda, e incluso hacen una diferencia entre capitalismo y mercado libre. Dicen que tenemos que criticar el capitalismo porque el capitalismo es un sistema neofeudal que se construyó sobre la explotación, o sea, es un análisis marxista prácticamente. Sí. Pero la salida no es una economía centralmente planificada. Perfecto. La salida es el mercado realmente libre, o sea, que cada trabajador tenga su propiedad, pueda comerciar libremente. A mí eso me interesa porque es una escala más mutualista, digamos, en el sentido de que una veces piensa que el mercado es Wall Street. Y no, digamos, el mercado es un kiosquero que se pone a vender su producto, digamos, ¿no? Es un pibe que se pone una cámara de streaming y vende contenido, digamos, ¿no? Sí. Es otra lógica, más micro, si querés. Sí, todo es mercado. Es todo el ¿no? mercado. Lo que pasa es que una vez se habla de los mercados, como viste, Wall Street, o como, no, o sea, no, pasa por otro lado. Y hoy, más que nunca, porque hoy tenés la posibilidad de, con un celular, vender tus productos, tus servicios, vender desde OnlyFans, contenido erótico, hasta porro, qué sé yo, lo que vos quieras, digamos. Entonces, eso te diría que hoy esa posibilidad libertaria en términos económicos es mucho más viable hoy que hace 20 años. Claro. Sí, el mundo Mucho está más líquido. más. Bueno, ahora vamos a Mucho. hablar de, para qué quiero que hagamos pasado, presente, futuro de las ideas, Sí. porque cuando entremos a futuro vamos a hablar un poco Bitcoin, cripto, Sí. blockchain, que pareciera ser que le llegó el andamiaje institucional que puede garantizar mayor libertad. ¿no? Sí. O sea, pareciera ser que, porque el Estado tambalea, Sí. y el Estado leviatán, ¿no? Monopolio Sí. de la violencia, en un momento vos lo mirás y decís, che, si el mundo está cada vez más inmaterial, Ujú. tal vez que pesa menos las armas hoy que lo que pesaban hace 150 años, ¿no? Es posible, bueno, es lo que le llaman el soft power, ¿no? Digamos, Sí. es un poder que pasa por otro lado, que pasa hasta por lo cultural, por Hollywood, por las películas, digamos, Sí, pero, digamos, si uno vuelve a Bitcoin, si querés, ¿no? Si querés que vaya a Bitcoin,
es interesante porque es la posibilidad de una moneda sin la referencia estatal. Y eso, obviamente, que en países que tienen alta inflación, como la Argentina, como Turquía, digamos, entran bien por eso, porque es una solución, digamos, ¿no? No sé si como ahorro, porque el Bitcoin es muy oscilante, digamos, pero no sé, como una forma de invertir, digamos. Además, el Bitcoin lo que tiene, por esta lógica blockchain, es que no se puede emitir, o sea, hay un número fijo. ¿Es eso o eso? Uno puede hacer transacciones con lo existente. Entonces, a mí me parece que, sí, digamos, eso es, a ver, yo creo que contacté con gente que estaba vinculado con esto cuando recién surgía, digamos, cuando era algo realmente de nicho. Sí. Jamás pensé que iba a tener la explosión que tuvo, que en Argentina creo que sí es más coyuntural producto de la inflación, digamos, ¿no? Me quedé pensando en una cosa antes de que sigamos con esto, porque quiero Sí, volver al futuro, pero sí. cada gobierno tiene una doctrina y una forma de pensarse ideológicamente, inclusive los gobiernos que dicen que no. Yo creo que en el gobierno de Macri había como esta cosa como medio Samuel Huntington, como el fin de las ideas o de las Puede ideologías. ser. Viste esta cosa como, no, tranca, acá Mm. cada uno que piense lo que quiere, muy liberal, Sí, pero era liberal. sí. O sea, tampoco era, no estaba vacío Sí. de una forma de entender la realidad. Y claramente en el kirchnerismo, con el tiempo fue cambiando. Creo que el peronismo es una forma de acceder al poder, o es una forma de acceso, no es tanto una ideología como eso, pero el kirchnerismo se fue transformando conforme iba pasando su gobierno en una doctrina más nacional popular. Era un populismo de corte nacionalista, Sí. con algunas ideas de izquierda, algunas ideas, pero nacionalista en estructura. Y eso hizo que sus agendas de los dos en política pública sean distintas. ¿Te imaginas cuál es la agenda de política pública del libertarianismo, libertarismo Sí. en el poder? O sea, ¿te la imaginas la agenda pública de Milei? ¿Qué de las cosas que está diciendo, separar la paja del trigo, son factibles, realizables y violentamente transformadoras? ¿Y qué cosas van a sucumbir? Es una buena pregunta. Es como una suerte de, digamos, es como una suerte de pregunta de política ficción, digamos, Sí. ¿no? A mí me parece que, digamos, lo que es cerrar, digamos, el Banco Central, no lo veo viable, digamos, Sí. ¿no? Mismo el tema de la dolarización. No soy un experto en, digamos, en la cuestión, pero escucho economistas y la mayoría hay un consenso de que es muy complicado avanzar Sí. hacia ese lugar, digamos. No lo sé, lo que pasa es que hay que ver hasta qué punto Milei va a poder ejecutar, digamos, no sé si las políticas tan maximalistas las va a poder ejecutar, ¿no? Porque Sí. además uno sabe que frente a medidas que son extremas tenés reacción. Va a tener reacción en la calle, vas a tener algún tipo de movilización, digamos. Entonces, la verdad, digamos, honestamente, para mí es un signo de pregunta. No sé exactamente qué es lo que puede llegar a ejecutar, ¿no? Por ahí cosas más simbólicas, cerrar el Ministerio de la Mujer, digo, tipo Sí. toda la agenda conservadora, probablemente eso sí, y eso sí me parece un riesgo de una consulta popular de nuevo sobre el tema del aborto, como está amenazando, no me simpatiza, digo, yo soy partidario, digamos, de la legalización, entonces, y me parece que ya está, es cosa jugada, es una ley, digamos. Me parece como que abrir esos lugares de nuevo o hacer una revisión también del tema de la dictadura desde una perspectiva opuesta, Sí. también es como meter la cuchara otra vez en ese tema, me parece que... Pero bueno, eso es lo que probablemente pueda hacer. Claro. No sé si va a poder hacer medidas o va, digamos, a poder tomar políticas públicas tan revolucionarias en términos económicos. Ahí tengo un poco de reserva, no creo. Hablaste maximalismo recién. Mm. Entonces, antes de llegar a Thiel, hagamos un repaso si tenés que hablar del pasado, presente y futuro de las ideas libertarias. Dijiste que Rothbard estaba en todas las épocas. Sí. ¿Cuáles considerás que son los exponentes o los referentes que obviamente están en el libro, pero situanos en ese recorrido de las ideas? Y yo te diría, a ver, en principio hay como una pareja, Murray Rothbard y Ayn Rand. Son Sí. como el padre y la madre del libertarismo. Sí. Y de hecho, entre los dos, entre los Rothbardianos y los Sí. randianos, es un Boca River. Porque Sí. cada uno te va a defender su posición. Los randianos son objetivistas, que es la filosofía que desarrolló Ayn Rand, que básicamente es un libertarismo. Sí. Y Rothbard tiene su propia doctrina, que es anarcocapitalista, o sea, tiene una posición más extrema, ni siquiera considera un Estado mínimo. Rand sí considera un Estado mínimo que defienda los derechos, digamos, individuales y da cuenta de dos funciones del Estado, que es la seguridad y la justicia. El resto tiene que ser todo privado, digamos, en términos privados. Entonces, lo que yo te diría, vos tenés una matriz ahí fundamental que es Rothbard y Rand, ¿no? De la década del 70. Los textos más importantes del libertarismo se publican en la década del 70. El Manifiesto Libertario de Rothbard, Capitalismo de, digamos, de Ayn Rand. Todas las novelas de Rand ya Sí. venían de antes también.
Y después tenés otro autor que a veces se olvida, que es Robert Nozick, digamos. Robert Nozick es probablemente el único filósofo académicamente legitimado, digamos, por Harvard, por ejemplo, de posiciones libertarias, ¿no? Ahí está La rebelión de Atlas, sí. Y bueno, él publica Anarquía, Estado y Utopía, que es un texto que defiende una posición de un Estado mínimo, minarquismo después se lo llamó, que me parece que es el tercero también en esa discusión, que es central, ¿no? Nozick, sí. Me parece que es fundamental. Eso todo se desarrolla en la década del 70, te diría, ¿no? Después, en la década, digamos, a fin de los 70 aparece todo el proceso de institucionalización del libertarismo, se funda el Partido Libertario a principios de los 70, aparecen publicaciones, fundaciones, o sea, toda la cuestión institucional se termina de estructurar en los 70. En los 80 aparece Reagan, y muchos libertarios al principio lo apoyan, digamos, ¿no? Porque, bueno, es verdad, venía del Partido Republicano, pero prometía solucionar, él decía que digamos, el gran problema era el Estado. Entonces apuntaba básicamente a una reducción de eso. Después hay una desilusión, el propio Rothbard va a criticar a Reagan, digamos, y ahí va a venir en la década del 90 ese giro reaccionario paleolibertario. Entonces Rothbard se va desde la izquierda cultural de los 70s a aliarse con Pat Buchanan, que era el tradicionalismo más recalcitrante de Estados Unidos, escribe populismo de derecha, pero en ese momento, en la década del 90, no tiene éxito, o sea, porque queda como un texto muy minoritario. Y ese texto resurge, como yo te comentaba, me parece a mí con el trumpismo, digamos, ¿no? Es como que es recuperado y esa agenda aparece realmente ahí. ¿Por qué creo yo que pasa eso? Yo tengo una hipótesis para mí, porque hay un establishment progresista en Estados Unidos, digo, se consolida con el clintonismo, con Obama, digamos, una suerte de mainstream progre desde el punto de vista civil, económicamente liberal, digamos, y me parece que eso después terminó derivando en políticas identitarias, en políticas, bueno, lo que tiene que ver con lo que algunos llaman con la cultura de la cancelación, digo, con una izquierda que devino, no sé, un poco puritana en algunas posiciones, y el libertarismo fue como la válvula de escape, ¿no? En algún sentido. Tomó posiciones más atrevidas, digo, fue mucho más inteligente en el uso de los memes y de las redes sociales, porque no tiene solemnidad, porque perdió la solemnidad totalmente. Y la izquierda se volvió muy solemne, muy aburguesada. Entonces, también porque el otro juega como, sí, total, si me va como el culo, ya me va a ir mejor de lo que ya estoy. Claro, ¿no? Y sí. Hay una sensación como de que Milei juega, si pierde no le importa, si total ya sacó 30. Sacó 30, obviamente. Como que hay algo ahí de como esa irresponsabilidad que después viene el teorema de Baglini, ¿no? O sea, antes le pegabas al Banco Central cantando la renga, y ahora si no, el Banco Central va a estar. Ahora ya está. Como que siento que esa rebeldía, el momento en que te toca la responsabilidad de gobernar, que es como en tu casa. Estás haciendo quilombo en tu casa hasta que te toca ser el que la maneja, digamos. Cuando sos hijo, viste, te acostás a cualquier hora, haces quilombo, bardo, sí. Después te toca la responsabilidad y decís, puta. Sí, totalmente. Bueno, ahora él está cambiando sus posiciones. Cuando lo escuchás ya está hablando de, no, ojo que la dolarización, ojo que los vouchers no son para el primer mandato, son para el segundo, ¿viste? Entonces, bueno, eso quiere decir que va de tercera, cuarta, quinta generación. Claro, ya está diciendo que va a dejar la educación pública en el primer. Obviamente. Sí, porque se ve más cerca, seguramente. ¿Vos creés que a lo largo de la historia, al margen de esto, volviendo a la pregunta sobre las dos tradiciones que conflictuaban en Argentina, la liberal y la nacional popular, ¿creés que esas influencias, porque viste que Milei lo cita todo el tiempo Alberdi, las adapta de una manera gauchesca, las traduce, toma una parte de esa biblioteca? ¿Cómo crees que es ese legado, si es que es? Bueno, yo a veces hablo que es un paleolibertarismo criollo, es una forma criolla de esta tradición estadounidense. Pero para mí esa forma como de acriollarla es como te comentaba antes, ¿no? Es con los restos del menemismo y con los restos de la vieja derecha argentina, digamos, ¿no? A ver, Alberdi, ese Nikkei. Y sí, porque de alguna manera es el único diálogo potencial que tenés. Y después tenés, es verdad, los pibes que son lo nuevo. Los pibes realmente son lo nuevo, estos pibes libertarios que surgen más producto de las redes sociales, que surgen de la tecnología, digamos, de Bitcoin, de, no sé, otro tipo de cuestiones. Eso sí es realmente nuevo, ¿no? Pero a mí Alberdi, vinculado con Milei, se me complica. Para mí, aunque él lo cite, yo no lo veo muy alberdiano, la verdad. No, la verdad que no, porque Alberdi además no era antiestatista. Realmente no era antiestatista, al revés. Me parece que los liberales argentinos,
construyeron el Estado argentino. Bueno, Pañi lo decía Ese acá es en la el tema, charla, ¿no? claro. Decía como los próceres Claro. liberales son Roca, que era un milico, Por eso. Sarmiento, que viste, o sea, Por todo tipo del supuesto. Estado, ¿no? Construyeron el Estado argentino, había desierto acá. Y gracias a los liberales argentinos tenemos un Estado. Sí. Entonces, no, por supuesto, un Estado con determinadas características, laico, qué sé yo, pero la verdad que el Estado acá lo construyó la tradición liberal republicana. Entonces, Que si alguien tiene que arrancar por el pensamiento, inclusive por tu libro, ¿qué recomendás? ¿cuál de los textos Sí. que están seleccionados? Sí. Me parece que, yo te diría, mira, si me dejas ver, Agárralo. yo te recomiendo un texto de cada sección. El Dale. libro tiene 5 secciones. La primera son los liberales libertarios clásicos. Yo recomendaría ahí el Manifiesto Libertario de Rothbard, porque me parece que es el texto central, digo, ¿no? Para mí. También tenés un clásico como ¿Por qué no soy conservador? De Hayek, que está buenísimo. Pero yo soy bastante más rothbardiano, así que yo recomiendo... Sí, no eh, nombraste mucho a Hayek, no. dices. Porque, a ver, obviamente que la escuela austríaca es importante, pero a mí siempre me sedujo más Rothbard. Me parece más efervescente, ¿Cuál es la más diferencia entre la osado. escuela austríaca y estadounidense? Porque vos claramente sos gringo en tu mirada sobre Sí. el libertarianismo. Sí. Los austríacos, ¿cuál es la diferencia? ¿No viste que No, de repente sí. Milei dice, no, me citan mal? En Sí. ese momento yo pertenecía a la escuela. Y vos decís, ¿de qué habla, chabón? Bueno, ahí también tenés diferencias entre la escuela de Chicago, por ejemplo, Sí. Milton Friedman, y la Economistas. escuela austríaca, digamos. Sí, tienen que ver con cuestiones más como metodológicos, con análisis económicos, digamos. La escuela austríaca no usa tanto la matemática, por ejemplo, ¿no? Mientras que la escuela de Chicago usa Sí. muchísimo la matemática. Rothbard, en verdad, se formó con Mises. O sea, cuando Mises viaja a Estados Unidos, da una serie de seminarios en New York y Rothbard asiste a esos seminarios. Así que su formación es austríaca. Pero él hace un producto propio. Entonces, inventa el anarcocapitalismo. Mises no era anarcocapitalista, era un liberal clásico de alguna manera. Entonces, a mí lo que me gusta, más allá de que yo no sea anarcocapitalista, pero me seduce el experimento mental de crear eso, ¿entendés? O sea, realmente inventó teóricamente algo nuevo. Claro. Entonces yo recomiendo ese texto. Después de La izquierda libertaria, recomiendo un texto que se llama La muerte de la política, de Karl Hess, que era un escritor de discursos republicanos, que se publicó en la revista Playboy, para que veas un poco la circulación del libertarismo, en la revista Playboy, digamos, una revista erótica. Del paleolibertarismo... Pero pará, porque estás en una referencia Sí. estética que también viene muy con lo libertario, que es... Sí, claro. Cuando he mirado desde afuera... Hefner era libertario. Hugh Hefner era libertario. Mirá, Y realmente el era dueño un de liber- Playboy. Claro. Que vos decís, es un cambalache, es una mezcolanza, que vos ves el acto y lo ves a Milei, que es un tipo que definitivamente no parece una persona equilibrada mentalmente. No, o sea, no no. hace falta que vayas a un análisis clínico. Y de repente ves a uno con una campera de cuero, al lado una vestida como de cosplay, Sí. al lado un chabón, viste, de traje, ¿viste? Sí. Pero tiene 22 años y ya está de traje con un libro. Y vos decís, como ese Sí. mundo es una plasticola rarísima de gente rara. Rara Sí. entendido como Sí. que hay gente que no acepta la norma. No Bueno. está normada, dice, yo vivo como carajo quiero. Pero a ver, eso a mí me parece bueno. Te Sí, digo, la sí. verdad, a mí me parece genial. Total. O sea, a mí eso me parece... A ver, lo que sí me parece Es- difícil de es- defender es a Vicky Villarruel. Sí, no, total. Ese es el problema, ¿entendés? Sí, sí. O sea, que lleve de Eso es vicepresidenta... lo que no pega. Claro, a mí me parece genial que tenga cosplayers, Por eso, que pero tenga... porque vos lo que decís que Sí. es que vive, los lugares donde vive el libertarianismo. Claro, la es en circulación. es en la bizarreada del ser humano decidiendo ser lo que carajo quiere hacer. Totalmente. De hecho, a ver, muchos directores de cine porno son libertarios. Porque además encuentran de alguna manera una fundamentación filosófica en su quehacer. Claro. Es decir, Rothbard dice, los crímenes sin víctimas son aquellas acciones, o sea, lo que él llama, entre comillas, crímenes sin víctimas, son aquellas acciones que muchas están penadas, Por la moral. pero que no deberían estar penadas, porque en tanto y en cuanto no hay una intromisión en la propiedad, no hay una coacción, si vos querés hacer consentido, digamos, cine pornográfico, está perfecto. Si vos querés consumir una droga, digamos, sin obligar a nadie, digamos, en tu casa, sin ocasionar un problema, está perfecto, digamos. Entonces, bueno, sí, es una fundamentación normativa de estilos de vida más disidentes, si querés, Claro. ¿no? Y después, obviamente, el paleolibertarismo, que es el giro reaccionario, ahí está el texto populismo de derecha de Rothbard. Y después en el último capítulo, el anteúltimo, perdón, cultura libertaria, pusimos textos sobre sexo, drogas, intelectuales. Por ejemplo, hay un texto de Thomas Szasz, que es un psiquiatra, que se llama Las drogas como propiedad, derecho que rechazamos, que es extraordinario, que es una defensa
del derecho de los cuerpos, o sea, la autonomía que tenemos sobre nuestros cuerpos, y demuestra además históricamente que las drogas hasta principios del siglo XX eran de acceso, se compraban en farmacias, algunas recetadas, otras no, pero la ley, digamos como de prohibicionismo, arranca en 1914. Entonces yo creo que ese realmente a mí me interesa mucho ese debate. El de las drogas, sí, legalización. A ver, digamos, me parece un o de regulación, ¿no? Sí, a ver, uno puede discutir legalizar, desregular, no importa, pero me parece que es un debate que realmente hay que dar, empezando si querés por el cannabis, y después por otras sustancias. Hay que analizar sustancia por sustancia, encarar un problema de reducción de daños. Yo soy un convencido de que las políticas punitivistas fracasaron, que la guerra contra las drogas fracasó, te lo muestran los datos, lo dice las Naciones Unidas, digo, hay datos por todos lados. Sí. Así que me parece que hay que encarar otra salida, una salida que no pase por, digamos, por la cuestión punitiva, sino por los derechos individuales y por la salud pública. Tiene que ser más un tema de salud pública, digamos, sí, ¿no? Entonces, ese debate que en Argentina todavía sigue estando un poco trabado, digamos, ¿no? Es verdad que hay cannabis, digamos, medicinal, que está muy bien. Digamos. Sí, que todos usan el ReproCam para cualquier cosa. Claro, pero debería... O sea, como que hay una legalización de facto. A ver, yo creo que está ya todo armado para que digan, ok, muchachos, vendan. Porque vos ves, en Palermo tenés un montón de tiendas donde te venden totalmente las semillas. Entonces, habilítenmelo. No, me parece que es absurdo eso. Pará, porque te quedaste en la última parte. Sí. Quiero hablemos de futuro y de lo que se viene. La última, bueno, el texto de Nakamoto, de Satoshi Nakamoto, sobre Bitcoin, que es el protocolo de Bitcoin, digamos, ¿no? Sí, a mí me parece que el futuro, acá pusimos 3 textos del libertarismo de futuro. Uno, obviamente, tiene que ver con las cripto, sin duda. Otro, un texto de Peter Thiel, digamos, que él habla del capitalismo monopolista. Él defiende los monopolios. Es una cosa increíble, digamos, ¿no? Pero bueno, tiene su punto, porque él va a decir, bueno, no, a ver, los monopolios hasta son benefactores, digamos. Si son monopolios son por algo, ¿no? Y porque prestan un servicio, Amazon, por ejemplo, no sé, o cualquier tipo. Está bien, porque prestan un servicio y la lógica monopolística no es una lógica exterior al capitalismo. El capitalismo tiende a generarse de esa manera y él no lo objeta. Su posición, seguramente porque él está implicado también en eso, digamos. Y después pusimos un texto del nieto de Milton Friedman, Patrick Friedman, que habla de la colonización del mar, o sea, de lo que son algo así como crear enclaves marítimos, ciudades, free cities en medio del mar. Genial. Que es una locura increíble, digamos, ¿no? O sea, ciudades que tienen sus propias reglas. Hay una película de una ciudad en Italia o de una isla en Italia. Creo que hay un tipo hasta ahora que declaró su ciudad inclusive. Totalmente. Bueno, hay otro experimento, hablando de bizarreadas, digamos, un lugar que se llama Liberland, digamos, que es un país inexistente. Supuestamente es un territorio que quedó, digamos, de la guerra de los Balcanes entre Croacia y Serbia, que nadie lo reclamó, y un millonario, no me acuerdo, creo que checo, digamos, reclamó ese territorio y lo fue a ocupar. Y obviamente lo sacaron rápidamente los serbios, qué sé yo, y fundó una suerte de nación imaginaria que se llama Liberland, que tiene su himno, que tiene sus características, que supuestamente será la primera nación anarcocapitalista. Entonces tiene este tipo de experimentos que son divertidos. A mí me parece muy originales también. Hay un libro de un tipo que se llama Balanchi. ¿Lo leíste a Balanchi? No. Que es como un tipo que plantea una idea. Lo estaba buscando porque lo tengo en algún lado. Tengo una fotocopia, porque creo que también es de libre distribución. Lo tengo en algún cajón. Ahora me voy a fijar si te lo paso. Que plantea esta idea como que el Estado está en crisis y que el reemplazo al Estado es el network state, es el Estado en red. Y plantea una agenda. Es una agenda, es un libraco así. Sí. Que es una agenda sobre cómo es el Estado en red, que es un Estado al cual vos haces como una red social donde vos adscribís, que hay que romper la territorialidad, ¿no? Una cosa, yo nunca había leído una agenda tan clara. Mi parte de curiosidad con estos temas es que yo soy politólogo, entonces a mí pensar la forma en la que las sociedades se organizan siempre me generó curiosidad. Total. Entonces este tipo plantea un delirio y aparte te pone punto por punto cómo va a ser la agenda para que esto ocurra. Sí. Sí. En esos futuros o en esa forma de pensar el Estado para adelante, porque yo creo que hay que pensar el todo para adelante, el Estado ni hablar. Pero a mí me parece que si uno puede tomar algo del libertarismo, más allá de que uno no sea libertario, es la idea de desburocratizar el Estado, la idea de, si vos querés, tornarlo más horizontal, descentralizarlo. A mí eso me parece interesante y eso se puede aplicar en cualquier esquema estatal, más allá de que uno no sea libertario. O sea, de hecho, a ver, no todos los libertarios son anarcocapitalistas. Entonces, algunos piensan en estados mínimos, en estados descentralizados. Entonces,
Bueno, ahí se puede encontrar algo de inspiración para repensar el Estado. Yo creo que la estatalidad, más en la Argentina, digamos, Sí. hay que repensarla. Porque así como está, es una decadencia absoluta, digamos, Sí, ¿no? sí, sí. Además ineficiente, digamos. Sí, por el ritmo no va a llegar. Y el maximalismo, hablas de maximalismo hoy. Quiero que lleguemos un poco de esa idea, ¿no? Sí. Bueno, es un poco la idea de que es todo o nada. Claro. Pero no como Patricia, bueno, no sé, qué sé yo, es todo o nada, digamos. Esa es la posición maximalista. Perdón, no es que quise mencionarla, pero recordé el spot Sí, de sí. Patricia era es O es todo o todo nada. o nada. Bueno, la posición maximalista es todo o nada, Sí, ¿no? sí. O sea, vos fíjate, Milei, hubo una votación en el Congreso ahora que tenía que ver con qué era, con el tema de la ley de alquileres. Sí, increíble. Que, Sí. claro, ahí se ve el maximalismo. No, yo no la voy a votar porque es una pequeña reforma, está bien, pero esa reforma Es mejor que es lo mejor que, estamos. que el desastre que hay. No, hay que abolirla. Esa es la posición maximalista. Claro. Es todo o nada. Y sí. Y es verdad que el libertarismo a veces tiende, en esa visión más radicalizada, a no admitir un gris. Está bueno eso. No, No tiene Ese es el estrategia en cuotas, ¿no? No. Por momentos. Porque No. vos recién decías No. como, avancemos a la legalización de drogas. Que Claro. volvamos para atrás. Y entonces vos dirías, bueno, que se legalice la marihuana primero ya sería una victoria. En un Sí. camino construir un argumento. El tipo te diría, no, todo. Cocaína, Bueno, y totalmente, heroína. pero peor. Si no, porque nada. Si no, no me des. fíjate lo que dice Milei. Milei se opone a la legalización de drogas también. Inconsistencia total, Total. siendo libertario. Sí. Pero ¿sabes por qué se opone? Porque dice, yo no voy a pagarte la cuenta del hospital público si vos tenés, no sé, un saque y hay que Sí. internarte. Es una ridiculez eso. Primero, a ver, ¿cómo discriminás a alguien que alguien entra por qué causa? Sí, Con sí. esa razón un tipo Es de que no conocer cómo funciona el Estado. pues totalmente, además haber un tipo que también tuvo una noche de exceso de alcohol, no de drogas, digamos, también termina en el hospital por una falla hepática, qué sé yo, Sí. no sé. ¿Cómo discriminás la causa exacta por la cual te internan y por la cual se te paga? Sí. Es un Como que te delirio paren en la puerta y total, digan, para ver, explícame delirio. bien. un delirio total, digamos. Y es una excusa, yo creo, para no admitir eso, Que pasos. es conservador en... Y me parece que sí, digamos, absolutamente. Entonces, no, yo en ese sentido admito pasos, digamos, si vamos hacia un proyecto gradual de despenalizar, empecemos por por el cannabis y después veamos el resto. Yo soy partidario de ver sustancia por sustancia, ¿no? Cuando se habla de drogas es un paquete enorme, ¿no? Sí, sí. Veamos cada una, tienen efectos distintos, son cuestiones distintas, ¿no? Hablemos de la inconsistencia un segundo, porque es verdad que también él construye una trampa extraña en la cual caemos, y en la cual él cae también, ¿no? Que es, él se para como que es portador de una doctrina. Sí. Y toda esta cosa medio trosca que decíamos del libertarismo. Trosco como, de derecha. o sea, de trosco de Sí, derecha, esta cosa trotskismo de derecha. libertad, Sí. libertad de cómo decir, che, no, porque Rothbard y no sé. Y después hace trampa todo el tiempo, hace un gerrymandering de las ideas, ¿no? Sí. Se las dibuja un poco por acá y te dice, no, pero no, estoy en contra del aborto porque atenta contra el... Claro. Ah, pero pará, entonces ¿dónde te parás? Y nosotros caemos a discutir la... Igual a mí me divierte, pero digo, Sí. caes como a discutirle el che, te está pisando, fíjate que si sos o no sos. Sí. Él hace como su propio, construye su Frankenstein libertario. Totalmente. Es su versión. Es su Sí. versión. Lo más cercano, como yo digo, es el paleolibertarismo, porque Claro. es lo conservador en lo moral, que él efectivamente es lo que sostiene. Sí, Entonces, 100%. eso es lo más cercano que hay de la tradición libertaria realmente. Pero le pone sus ingredientes. El tema del aborto, igual hay que ser honesto, está dividido. Claro. Porque los libertarios tenés algunos que lo van a fundar, o sea, que están en contra Sí. de cualquier tipo de intervención del embarazo, incluso en caso de violación, lo cual me parece un horror, digamos. Pero, ¿por qué? Porque ellos consideran que efectivamente, digamos, el principio es la vida. Entonces, y eso no se puede tocar bajo ningún punto de vista. Pero si vos vas a los padres del libertarismo, Ayn Rand y Rothbard en los 70, estaban a favor del aborto, Sí. estaban a favor de la intervención. Entonces, Rand, sobre todo en la defensa de las libertades de la mujer. O sea, la mujer tiene un cuerpo y valoraba la autonomía de su cuerpo respecto al embrión. Decía, el embrión es una entidad no nacida y yo voy a privilegiar a las personas que tienen una vida, o sea, Sí. que ya nacieron y que tienen un desarrollo. Y Rothbard era más duro, decía, el embrión es un parásito que vive en un cuerpo Ok. que ya está desarrollado. Entonces vos fíjate, y realmente estaba a favor de eso. Entonces, Claro. pero es cierto que está dividido, algunos son pro-life, otros pro-choice, digamos, ¿no? Pero lo de Milei es que ni siquiera admite a los pro-choice a veces, ¿no? Es Claro. muy terminante en su posición. ¿Hay algún tema que no charlamos que te hubiese gustado que conversemos? ¿Nos quedó algo fuera de la conversación?
Creo que estuvo bueno, ¿no? Por ahí hablar un poco más de la cultura libertaria, esto que mencionamos de Playboy es divertido. Hay toda una tradición de la ciencia ficción, digamos, hay autores de ciencia ficción que son interesantísimos, porque el libertarismo es una suerte de ciencia ficción política, porque nunca hubo un Estado anarcocapitalista realmente. Entonces, es una suerte de novela de ciencia ficción que a mí me divierte mucho. Está bueno que sí, ¿no? Matrix, ¿no? Desde Matrix hasta un montón, novelas, películas. Matrix es una película que toman mucho los libertarios. Sí, total. Porque claramente ahí se ve, si vos querés, la normalización disciplinaria, te están mintiendo, tenés que ver la verdad. Tomá la Red Pill, hay todo un discurso con la Red Pill que supuestamente... Bueno, estamos entrando, aparte abriendo la ventana a la conspiración. Sí, obvio. Y la conspiración y esta nueva versión libertaria es casi mano a mano. Y sí, sobre todo lo que es el trumpismo. Que compraba toda esta lógica QAnon, de estos tipos que decían que había una conspiración pedófila donde metía al Papa y a Biden, era un delirio lisérgico total, pero que mucha gente creía, como los flat earthers, estos tipos, los terraplanistas. Sí, claro. Que hay miles. Y eso se termina colando a veces con las versiones más bizarras del libertarismo. Eso es divertido, pero para reírse. Para reírse. Sí, pero para reírse hasta que en un momento... implica que hay gente que de verdad lo cree. Igual siento que esa tierra fértil, vos decías como Estados Unidos como cuna del libertarianismo, del libertarismo moderno, del libertarismo, ¿no? Pero esta vertiente o esta forma es muy, muy yanqui, ¿viste? Los yanquis se compran cualquiera. O sea, hay gente que cree de todo. Sí, absolutamente. Sí, sobre todo, yo lo vi más en California, ¿viste? Yo viajé bastante a California en 2009, 2010, que yo 2011, y ahí me empecé a contactar con los textos libertarios y empecé a conocer a algunos libertarios. Y bueno, sí, eran hippies de derecha. Claro, era eso. Son los bizarros de derecha, claro, los que hacen lo que quieren de derecha. Es una contracultura, porque en definitiva es una contracultura, o 100%. Era por lo menos, que está a favor de un libre mercado. Cosa que la contracultura, digamos, de izquierda no, pero ellos sí. A mí eso me seduce, me parece muy atractivo. Eso es lo que más te gusta. A mí me divierte. Ese es el más Luis Diego de... A mí me divierte, de estos caminos. Sí. A mí me divierte mucho eso, digamos. Sí. Yo considero que tengo algunos elementos de eso, sí. Porque es liberador de alguna manera, ¿no? Sí, totalmente, porque... es menos asfixiante que cualquiera de nosotros. Es menos asfixiante, digamos, es poco solemne. Y porque además, a ver, yo nunca fui de izquierda cuando era pendejo, digamos, ¿no? Yo era más un anarco individualista, siempre fui bastante anarco cuando tenía 15, 16 años, qué sé yo, nunca tuve una deriva comunista o algo así, tampoco fui peronista. Y el libertarismo me hizo volver a conectarme con ese anarquismo que yo tenía en mí, pero aceptando el mercado. Entonces, esa suerte de simbiosis anarco-liberal a mí me gusta. Sí. Y vos sos de acá de Capital. Sí, soy de acá. Sos porteño. Soy porteño, sí. O sea, de acá, de los arrabales. Sí, total. Sí. Bueno, querido, muchas gracias. Un placer, me encantó la charla. La pasé bárbaro. Yo también espero que se hayan divertido mucho y bueno, nos vemos la semana que viene, ya en los últimos streams que estamos haciendo acá en casa. Nos vamos a mudar a un estudio nuevo, así que estamos spoileando. Pero espero que no sea que sea la primera, sí, pero que no sea la última. Te voy a volver a invitar y vamos a empezar a cruzar algunos invitados. Hablar de otros temas, si querés. Sí. Sí, obvio. Bueno, un gusto grande.